Eh, Nancy Pelosi, la lideresa de la Cámara de Representantes, ha ido de visita extraoficial. De hecho, personalmente siento que es una impertinencia, pero se ha presentado en Taiwán. En su visita, su periplo por los Tigres del Asia. De cualquier manera, esto ha creado una gran confusión y siento que de alguna manera le ha dado un pretexto perfecto a China para en cualquier momento invadir Taiwán. No para una tercera guerra mundial, eso no va a pasar, pero sí va a haber problemas serios, reclamaciones y de alguna manera sanciones de China hacia Occidente, específicamente hablando a Estados Unidos, porque esto ha sido como una bofetada, ¿no? Política, lo ha retado al presidente Xi Jinping y va a haber consecuencias, ¿ok? Pero queremos darle un poquito de contexto sobre quién es Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, para empezar, es una política de muchísimos años, ¿no? En la política, creo que tiene algo más de 40 años en la política americana. Es la lideresa de la Cámara de Representantes. Démosle contexto a esto. Existen 50 representantes, perdón, 50 senadores de los Estados Unidos, vale decir, uno por cada estado soberano. No así más bien representantes que son 435. Existen un total de 535 miembros del Congreso. El contexto fundamental es 435 representantes, la lideresa es Nancy Pelosi, dentro de los cuales también existen, todos ellos tienen derecho de participación al Congreso, pero no todos tienen derecho a voto. Por ejemplo, tenemos Puerto Rico, no vota, el Distrito de Columbia, las Islas Marianas, las Islas Vírgenes, Samoa Americana, no tienen derecho a voto, pero sí participación, pueden aportar con ideas, pueden quejarse, pueden hacer mil cosas, pero no van a votar ninguna de las leyes. Eso dentro del contexto, ¿cuál es la importancia? Para que se den cuenta de cuánto pesa ella dentro del Congreso, es la tercera en sucesión. Vale decir, si Biden falleciera y Kamala Harris, la primera vicepresidenta, la vicepresidenta de los Estados Unidos, falleciera, la tercera en sucesión sería Nancy Pelosi. De esa envergadura estamos hablando. A pesar de todas las discrepancias que se pueda ver, a pesar de que esté acusada de corrupción, de tráfico de influencia, de manejo de la información, porque como ella es de primera mano, recibe la información, sabe cuándo va a caerse un stock o va a haber algún problema, entonces se dice que ella le dice a su familia, ellos invierten en bonos, invierten en stocks y hacen dinero. No está probado, pero sí se dice con frecuencia que eso es lo que sucede. ¿Cuál es la tensión que ha habido por el viaje de ella a Taiwán? Vuelvo a repetir, eso es como una bofetada política. No es para una guerra, pero de hecho ha habido sanciones y vamos a hablar un poquito de eso. Ya China comenzó a quejarse. Eh, el contexto fundamental es de que originalmente Taiwán fue invadido por Japón hace muchísimos años y después de la guerra civil china, en la cual venció Mao Zedong, más o menos estamos hablando de 1941 al 48 aproximadamente. El que era presidente de China en ese entonces era Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek huye de la República China y se refugia en la isla de Taiwán, 1948 me parece. Entonces, por eso es que la República China se llama República China de Taiwán, se llama la isla. Y China continental se llama República Popular China. Obviamente por el antecedente comunista y socialista de la guerra civil que se dio allá en China. Allí es donde aparece la figura de Chiang Kai-shek que comienza a dirigir, porque nunca fue efectivo,
un gobierno en el exilio, en el refugio que había creado en Taiwán. ¿Qué es lo que sucede? De que dentro de este refugio en Taiwán, Chiang Kai-shek era un demócrata, entre comillas, pero era mejor que lo que hacía Mao Zedong, definitivamente, comienza a crear una pseudo democracia y comienza a levantar el país, mientras que en los primeros años de la República Popular China de Mao Zedong fue una masacre infernal. Se habla de que mataron más gente de la que Stalin mató en Rusia en la Revolución de Octubre, en la Revolución Roja del comunismo, asociado a Trotsky, por supuesto, encabezando esto, Lenin, ¿verdad? Octubre 18. Pero bueno, el tema fundamental acá es de que, haciendo la analogía geopolítica, es increíble. El maestro Luis Alberto Sánchez tenía un programa en Radio Programa del Perú que se llamaba La Hora de Luis Alberto. Y recuerdo haberlo escuchado cuando era muy joven yo, hace muchísimos años, que él decía una frase que se pegó en mi cerebro, que decía: la vida tiene pocos moldes y siempre se repite. Esto es importante decir porque eso da la explicación de alguna forma sobre lo que es la sabiduría, ¿verdad? Que es una mezcla de experiencias y criterio para la aplicación de la experiencia en las decisiones cotidianas, y eso te hace un hombre sabio. Y conforme pasan los años, tú vuelves a haber repetido los mismos patrones y los mismos templates en diferentes circunstancias, con diferentes personas, pero te das cuenta que es lo mismo, que ya lo viviste. Por eso es capaz de ver a nuestros hijos, nuestros nietos o nuestros seres amados cuando son muy jóvenes. Tú sabes que está cometiendo un error, pero a veces los jóvenes están en la edad de la inmortalidad, ¿no? Creen que solo la kriptonita les puede hacer daño. I was there. Yo también fui así. Pero, ¿por qué le menciono esto de que la vida tiene pocos golpes? En la geopolítica siempre se repite. Normalmente son tres los motivos fundamentales por los cuales la geopolítica cada cierto tiempo se mueve. Obviamente el primero es el dinero, siempre. Lo segundo es el poder. Y lo tercero, el instinto de supervivencia. Por ejemplo, los nazis, me acuerdo que cuando ustedes leen Mein Kampf, Mi lucha, de Adolfo Hitler, él habla del espacio vital que necesitaba la Alemania nazi para poder vivir apropiadamente. Además de otros cuchos que decía de que era la raza superior y una de esas estupideces. Pero el punto es de que siempre ha habido ese tema de supervivencia. Volviendo, extrapolando ese tema a la actualidad, Rusia invade Ucrania, como ya lo dije en capítulo anterior, cuando se había amenazado de alguna manera porque Ucrania estaba siendo invitado a participar de la OTAN. Y lo dije en el anterior capítulo de que él sentía que en la puerta de su casa iban a poner bases militares, obviamente de Estados Unidos y de la NATO, OTAN, si quieren llamarlo, ¿no? Él no iba a permitir eso e invade, además de que toma las riquezas propias de Ucrania, ¿no? Ha robado trigo en cantidad, ahora recién está comenzando a venderlo, ganando, por supuesto, ni tonto que fuera. Pero miren ese ejemplo, y ahora les voy a decir por qué. Dentro de ese parámetro justificado, entre comillas, porque no hay justificación a la muerte, a la guerra, a la pobreza, a la miseria, a la devastación que crea este tipo de guerra moderna. No existe razón que justifique eso. Por supuesto, yo hablo a título personal, right? Eventualmente alguien podrá pensar diferente, distinto. Pero ellos teóricamente atacaron argumentando de que los nazis de Ucrania tenían que ser evacuados, expectorados, ¿no? Centrifugados de Ucrania, porque eran nazis. Nunca se probó hasta el día de hoy y no creo que vaya a suceder eso. Pero Putin invadió Ucrania y eso está ya documentado y es una guerra que va a durar para mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Créanme, esto no ha acabado.
Y no lo va a tocar, va a ir despacio, lento pero seguro. ¿Pero por qué? Porque si ustedes se van al pasado, Ucrania y Rusia han estado en guerra de hace 1200 años, son el mismo pueblo eslavo, el mismo pueblo que fue invadido por los mongoles y que fue recuperado. Hasta el nombre Rusia viene de los rusos, que era una tribu, una agrupación tribal que invade Ucrania. O sea, esto no es nuevo, esto ya pasó, así como habían las tribus de los cosacos en esa época que pelearon contra los vikingos en la tierra eslava, pues esto es lo que sucede. Cerrando paréntesis, eso es lo que ha pasado con Ucrania. ¿Por qué lo menciono? Porque está pasando exactamente algo similar en China. Porque, ¿se acuerda de lo que hablamos de que era dinero, motivación, poder o supervivencia? Usualmente es así. Pues bien, a China le está pasando algo muy semejante. Taiwán, entre la China continental y Taiwán, que es un pedacito que es la mitad de Cuba, más o menos en espacio, y tiene una población de 23 millones de habitantes, ¿no? Es rico en otro tipo de productos, más que todo en tecnología, pero tecnología que, siendo honesto, China ya está en camino a lograr. Está en camino. Ellos ya producen semiconductores y son los líderes y campeones en las tierras raras, lo mencioné en mi último capítulo. Ellos obviamente quieren cerrar el círculo de producción, teniendo la manufactura, la tecnología y la base que son las tierras raras. El futuro está en eso. Pero no es solamente eso, porque China ya lo va a alcanzar por su cuenta. Es la fábrica del mundo. ¿De qué estamos hablando? Es la fábrica del mundo. No es tan así por eso. Es porque Taiwán, esta pequeña isla, pertenece a un grupo, un pequeño archipiélago de diferentes islas. Cuando en 1941, en diciembre, se dio el ataque a Pearl Harbor, una de las grandes dificultades, y lo ven en la película que se llama Pearl Harbor, precisamente. Una de las grandes dificultades que tenía el gobierno americano era que tenía que enviar un portaaviones para poder atacar desde el aire a Japón. Las distancias son increíblemente grandes, inmensas. China sabe que si toman Taiwán van a tomar el resto de las islas restantes, la OTAN, la NATO, Estados Unidos, quien sea. No vamos a necesitar, vamos entre comillas, no vamos a necesitar portaaviones, van a poner bases allí. Y de nuevo se repite el esquema. Van a poner bases, es como poner un bully en la puerta de tu casa, que te dice, yo voy a hacer lo que me da la gana, si no te ataco, me llevo a tu mujer, a tus hijos y me robo tu plata y tu casa y lo que me dé la gana. China se está viendo amenazada. Por eso es que está sucediendo eso. La vida tiene pocos moldes. El maestro Sánchez tenía razón. Esto de la geopolítica es bastante fácil de entender, muy difícil de aceptar. Cuando comenzamos a ver cuáles son las consecuencias inmediatas de lo que va a pasar con esta visita, tenemos que analizar por qué se hizo. ¿Es una jugada insana, demente? No, hay un porqué. El porqué es porque los demócratas aquí en Estados Unidos tienen perdidas las elecciones del midterm, ahorita en noviembre. Necesitan hacer algo que llame la atención, algo que diga yo defiendo la democracia, yo soy Superman, soy el dueño absoluto de los mejores valores de la humanidad. Y América siempre ha dicho, Estados Unidos siempre ha dicho, voy a invadir algo porque quiero darles libertad, quiero dar la democracia. Ese es el verso, ¿no? Eso es lo que está pasando. Ellos necesitan, además de que tiene ese inmenso ego que tiene esta señora, que sabe que tal vez sea su último mandato, si ellos no ganan una mayoría, ella pierde la presidencia de la Cámara de Representantes, de la Cámara Baja de Estados Unidos. Y obviamente van a perder el dominio de todo lo que son las decisiones fundamentales en el Congreso para futuro.
No hay manera de que ellos ganen si no hacen una movida estratégica de ese tipo. Pero en este teatro escénico que se está formando, la gran incógnita, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros los ciudadanos de a pie? Porque quedamos en medio, que es la peor situación para todos nosotros. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? El empleo está comenzando a perderse, como todos sabemos. Ahorita la compañía gigante de seguros Geico acaba de cerrar más de la mitad de las agencias. Todo va a ser online, esta vez sí va en serio. Todo va a ser por teléfono, ajustando costos, ¿verdad? No se puede jugar con la vida de otras personas, sin embargo, se está haciendo. Estamos en un tablero de ajedrez demasiado ajustado. La gente no entiende todavía de esto. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que planear exactamente lo que estamos haciendo. Estados Unidos está jugando una carta ambivalente, ambigua. Recordemos que en la primera apertura que tuvo Richard Nixon, estoy hablando de memoria, googleen todo esto que les digo, investiguen, reafirmen, desmiéntanme, por favor, si en algo me he equivocado. En 1971, Richard Nixon viaja a China y se da la mano con Mao Zedong, a pesar de saber, tener perfectamente claro que era un gobierno sangriento, déspota, dictatorial. Tenía que hacerlo. Y Henry Kissinger, abanderado de las relaciones internacionales en ese entonces, viaja y hablan de un primer convenio que se llama Una Sola China. Googleenlo, así se llama, Una Sola China, que comprendía la aceptación inclusive de Taiwán como parte de la China continental. Es en ese ambiente que años después se reafirma en otro, siguiendo con la filosofía de una sola China, vuelven a haber otros encuentros y otros tratados. De hecho, me parece que son 6 tratados, que reafirmando un acercamiento legítimo, intenciones legítimas entre Occidente y la China comunista. Entonces, es en el último acuerdo, que es cuando Estados Unidos ya no habla de una sola China. Ellos tratan, por eso le hablo de la ambivalencia, del doble cernidero, de doble cara, es cuando Estados Unidos dice, oye, pero sin embargo yo voy a defender a la provincia rebelde, como la llama China, a Taiwán, y no me voy a meter militarmente, pero voy a proveer de todos los recursos, fundamentalmente bélicos, armamentísticos y dinero, obviamente, porque una guerra cuesta ingentes cantidades de dinero para apoyar esa democracia joven, esa democracia naciente y todo el verso que suele meter, toda la retórica, ¿verdad? Es en ese contexto del último tratado que Estados Unidos dice yo defiendo a Taiwán, pero ya saben por qué. Entonces, en ese contexto es que ahora Biden se apoya en decir yo defiendo, pero no dice yo me meto, no dice yo envío tropas. O sea, está haciendo lo mismo que ha hecho con Ucrania. O sea, le dice, no, vamos, o sea, tú tienes que defenderte, no te preocupes, yo te doy las armas y te endeudas de paso conmigo. Qué rico, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando. Yo no sé cuánto vaya a durar esto, de hecho no sabemos. Lo único que sé que, por ejemplo, las primeras sanciones, si se puede llamar de esa forma, que ha hecho China después de la visita insolente e inadvertida de Nancy Pelosi, es que ha dicho que ha suspendido la importación de los productos de Taiwán. Eran frutas y, por supuesto, algunos semiconductores, ¿no? Y de hecho no va a exportar arena, que es vital para Taiwán y para otros países, ¿no? No solamente hasta para hacer vidrio se usa la arena a altas temperaturas, arena de buena calidad.
Pero analizando la tesitura en la cual se encuentra en este momento Taiwán, le vale más, como dicen en México. ¿Por qué? Porque la balanza comercial es a favor de Taiwán. O sea, más es lo que le vende a China, que es su principal socio comercial, que lo que le compra a China. De hecho, son algo así de 716 millones de dólares a favor de Taiwán. O sea, vende más de lo que compra. ¿Me dejo entender? Entonces, no le va a hacer nada. Y lo que ellos compraban de arena, pues creo que era algo así como 10 millones de dólares. O sea, una minucia en comparación con los presupuestos ingentes que existen, ¿no? Esto es lo que está pasando ahorita. La cosa está movida. Y yo hago una reflexión personal. A mí, sinceramente, me toca mucho esto porque acabamos de salir en el 2020 de una pandemia que en algún momento muchísima gente pensó que iba a borrar de la faz de la tierra a la raza humana. Carajo, no hemos aprendido. Casi 2 años después estamos jugando de nuevo este ajedrez político. No sé qué decir. Solamente estar a la expectativa, protejamos a los seres que amamos, protejámonos, seamos inteligentes, por favor. He sabido por muchos de mis amigos que yo gusto de la poesía. De hecho, tengo algunos podcasts de este tipo y he encontrado a un poeta que solía leer hace muchos años, que es homónimo de otro gran escritor peruano, ¿verdad? Que se llama Pedro Salinas, ¿no? Este Pedro Salinas es español. Y tiene un poema que quiero, este es un fragmento, porque este poema es huge, es tan grande como las coplas a la muerte de mi padre, Jorge Manrique, más o menos así de grandes. De los españoles es de los que más me gustan. Ojalá les guste a ustedes, quiero compartirlo porque realmente me llena de espíritu. A vosotros, los que vengáis a hacer lo que nosotros no hemos hecho, a dar el beso que no pudimos dar, a soñar el sueño que se nos escapó, a escribir la letra que se nos olvidó. Os confío mi fracaso y os deseo la victoria. Pedro Salinas, señores. Gracias por escuchar, espero no haberlos aburrido demasiado. Mi nombre es Moisés Cornejo. Si les ha gustado este podcast, les ruego por favor que le pongan de pulgar arriba, que compartan la información. Esto es importante. Trato de hacerlo, de estudiarlo un poquito y de fácil digestión, de fácil entendimiento, porque todo esto que les he dicho lo van a encontrar en muchas partes. Yo no estoy inventando la pólvora. Yo tengo un refrán personal que digo, yo no invento la pólvora, yo la uso. Es más importante a veces. No hay mucho nuevo, nada nuevo bajo el sol. No inventes la pólvora, úsala. Sé emprendedor. Gracias nuevamente, compartan la información. Si te gustó, suscríbete, te lo voy a agradecer. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo inmenso, un beso más grande y a todos mis seguidores, bendiciones. Ojalá les haya gustado.